así que no se me capichapica que kutakachiquitipica na hunchi uno ka ocupe ari que gente más caripe ni machina meña rueda de pensa patramos para que muri machina resolución una fecha con manta ahí se me conape yani peña chistutape hasta que kuyuri con manta se está acá que pime ni pampa se con capa machina na kuyes pa capachunchi. Shukatu napaita chayachipanchi tukuya ñukanchi ayllu llaqtakunaman kay unorkak mama tandanakuy ukumanta kuna kay pachapi kapanchi shuk hatun yuyaykunata hapingapa shinallata ñukanchikpa ñukanchikpa kawsaymanta ñukanchikpa yuyaykunamanta shinallata rimarinamanta y shinallata shayarinakunamantapish. Agradecemos a todos los medios de comunicación que se han dado cita, donde vamos a dar lectura a las resoluciones que se han tomado en asamblea, donde toda la colectividad ha manifestado su deseo de levantar, de luchar por sus derechos, por su vida, el 16 de septiembre del 2025. Entonces vamos a dar paso a la compañera Marta Túqueres, quien es la presidenta de la UNORCAC, y también a todo su cabildo central, asimismo al Comité Central de Mujeres. Entonces, compañera Marta Túqueres. Alipuncha tukuya ukuna kay piñukanchi pa llata ñukanchi cabildo ukumanta ñukanchi dirigente llaqtakunamanta kayna sumak tandanakuita chariparkanchi rimaykunata chariparkanchi chay ukunamanta kunampi ña fangagupi kilkarishpa ña kaypi villachishpa tukuylla masakiriparinchi chay hawamanta kaypi shinallata tukuylla Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi shutipi tukuyllama kay yuyaykunata katingapanishpami kaypi villachishpa sakinajupanchi. Voy a hacer la lectura de las resoluciones de la Asamblea Extraordinaria que se efectuó con la fecha 16 de septiembre, en la cual participaron alrededor de 40 comunidades con sus dirigentes y cabildos centrales, en la cual hemos decidido, hemos resuelto que hay una afectación directa en nuestras familias con las decisiones que ha tomado el gobierno nacional. En nuestro ejercicio de la autodeterminación como pueblos indígenas, amparados justamente en nuestros derechos colectivos reconocidos en la Constitución y la resistencia y la defensa de nuestros territorios, las comunidades de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi, UNORCAC, manifiesta y resuelve lo siguiente. En primer punto, como una de las prioridades, exigir al Gobierno Nacional la derogatoria inmediata del Decreto Ejecutivo 126, por ser una medida que vulnera los derechos de los pueblos, afectando directamente a los agricultores y campesinos del Ecuador. Este derecho o esta exigencia es justamente en base a las afectaciones que influye directamente e incrementa directamente a la canasta familiar, que día a día el costo de vida ha aumentado en la ciudadanía, especialmente a la población empobrecida y sobre todo la minoritaria. Si bien existen bonos que están manifestando, pero lamentablemente estos bonos no están llegando adecuadamente a nuestras familias, ni a todos los sectores transportistas, ni tampoco a los sectores de pequeños y medianos productores. Y nos sumamos de manera unánime y progresiva a un levantamiento nacional, como expresión del rechazo firme a las políticas gubernamentales que nos están agudizando en el hambre, la pobreza y sobre todo las desigualdades continúan, y que golpean de manera directa a nuestros pequeños y medianos agricultores, ya afectados y que no han sido resueltos hasta el momento. Tiene el Estado, el gobierno de los turnos, tiene una deuda histórica en el campo, sobre todo en nuestros sectores de los campesinos, y que no han sido resueltos hasta el momento. En ese sentido,
las comunidades del Cantón Cotacachi nos declaramos en levantamiento permanente a nivel de todo el cantón, a partir del día 16 de septiembre a las 21 horas. Y nos convocamos todas las comunidades, cabildos y organizaciones de las bases a fortalecer la unidad, la solidaridad y la vigilancia comunitaria en defensa de los territorios y los derechos colectivos. De la misma manera, convocar a una movilización indefinida que dará el inicio a las 22 horas como expresión de resistencia popular y legítima defensa de nuestros derechos. Declarar persona no grata a la señora vicepresidenta actual de la República del Ecuador, quien se encuentra en nuestro territorio, de la misma manera como expresión de rechazo a su complicidad con las políticas perjudiciales que perjudican al pueblo ecuatoriano. Asimismo, exigir que todas las brigadas sociales, programas o proyectos del Gobierno Nacional aplicados en el Cantón Cotacachi y especialmente en las comunidades quichuas deberán ser coordinadas exclusivamente con los dirigentes de la UNORCAC y los cabildos comunitarios, como garantía de respeto a nuestra organización legítima. Se prohíbe el ingreso de funcionarios del gobierno, Policía Nacional y militares a los territorios comunitarios de Cotacachi en defensa de nuestra autonomía y libre determinación. Y se ratifica la autonomía territorial y organizativa de nuestras comunidades en concordancia con la Constitución, el Convenio 169 de la OIT e instrumentos internacionales. Rechazamos la imposición de políticas extractivistas, de minería metálica, serviciales al Fondo Monetario Internacional FMI y empresas mineras internacionales que en todo el territorio ecuatoriano está haciendo una amenaza directa y provoca daños irreversibles para las fuentes de agua, la biodiversidad, regulación climática, soberanía y seguridad alimentaria y salud de toda la población. Asimismo, exigimos el cumplimiento de derechos colectivos y de la naturaleza en todos los territorios en resistencia y nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas que están siendo perseguidos y judicializados por el gobierno para favorecer a las empresas mineras. Y con esto queremos concluir que las comunidades indígenas y campesinas de Cotacachi se mantienen en resistencia por la defensa de sus derechos y reafirmamos que sus líderes y lideresas no somos terroristas, sino voces legítimas que luchan por nuestros derechos. Exigimos una política justa a favor de las familias afectadas con este decreto y que se respeten los derechos colectivos. No un acto de conmoción, y ahora no se puede llamar como un acto de conmoción social. De esta manera nos convocamos y solicitamos también a las organizaciones, tanto nacionales, provinciales y cantonales, a sumarnos a esta defensa de nuestros derechos y que esta lucha sea una lucha de unión, de fortaleza y que la sociedad pueda estar en suma para la resistencia de estos decretos que nos afectan a cada uno de nosotros. Organizaciones provinciales, hacemos esta convocatoria de unidad para coordinar y articular todos los esfuerzos posibles para poder estar en conjunto las comunidades y pueblos y nacionalidades para poder resistir ante este Estado neoliberal. Muchísimas gracias. Huyayay unorka. Kay Pachagupis y Tapo Ikunatiashpa, Tapo Pachi, si hay preguntas, que por favor. A ver, yo le pregunto. Bueno, Alberto Segovia de la Radio Ilman.
Bueno, ¿cómo las acciones serán? ¿Marchas, toma de carreteras o qué será? Las acciones que vamos a hacer por estrategia, vamos a coordinar internamente con todos los cabildos y presidentes. En este momento no vamos a dar a conocer de cómo van a ser nuestras acciones, ¿sí? Más bien va a ser un tema interno, las estrategias que vamos a tomar. Bueno, muy buenos días de parte de Cotacachi TV, ingeniera Marta Túqueres, ¿cómo le va? Muy buenos días. Sabemos que el día de ayer pasó algo sin precedentes de pronto en la comunidad de Huaycopundo, donde las fuerzas policiales ingresaron a la comunidad. Ustedes, como UNORCAD, ¿cómo van a evitar eso? Sabemos que entre las resoluciones está la prohibición, pero la prohibición está en un texto, y en efectivo, ¿cómo lo van a realizar? Dentro de cada uno de nuestros territorios también hemos enfatizado que lo importante es una vigilancia comunitaria, y eso se ha transmitido también, y eso nos va a permitir esta unión y la fortaleza para que podamos estar atentos también y vigilantes de quienes están ingresando. Dentro de nuestros territorios, históricamente, hasta ahora hemos tenido esta prohibición de ingreso de policías y militares, entonces no va a ser la excepción. Recordemos también que nosotros también tenemos amparados a través de nuestros derechos colectivos la aplicación de las justicias indígenas, que eso también prevalece para todos los sectores o ciudadanos que ingresan a nuestros territorios autónomos dentro del territorio Cotacachi. Compañera Marta Túqueres, para Radio Pública Cotacachi, entendemos la situación en que estamos atravesando el país y entendemos las estrategias como ustedes están tomando en cada una de las comunidades. Pero a nivel general, nos dice que el día 22, el domingo, ¿dónde va a ser la concentración? ¿Cómo va a ser para ya salir a las marchas? Igualmente las comunidades ya saben dónde ubicarse, dónde nos vamos a encontrarnos, y con eso tomaremos las acciones en el momento preciso. Buenos días, una pregunta de parte de la parte de ¿cómo van a coordinar el tema de la diligencia por parte de la CONAIE? ¿Existe quizás por ahí un acercamiento en caso de que ellos tengan una postura de no sumarse al paro? ¿Ustedes van a quedarse resistiendo dentro de las comunidades? Cada organización, si bien es cierto, tiene su autonomía, pero entendemos que tienen el día jueves una amplia asamblea, y también recordemos que la estructura de la CONAIE también está a nivel provincial, y ellos también tienen entre hoy y mañana algunas resoluciones, y esperemos que se apleguen a esta resolución que también nosotros como UNORCAD hemos decidido, porque la lucha no es de un solo sector, sino de todas las organizaciones y sectores, para lo cual más bien invitamos a esta colectividad que se suma. ¿Están en contacto con las demás organizaciones a nivel nacional, sabiendo que UNORCAD, a pesar de ser cantonal, tiene su fuerza a nivel nacional cuando hay este tipo de inconvenientes a nivel nacional? De hecho, más bien hay algunas organizaciones que han pedido un pronunciamiento por parte de nosotros, y en base a eso también seguir las resoluciones internas de cada organización. Entonces hemos dado ya este primer paso, y con eso también esperemos que las demás organizaciones puedan tener estas resoluciones y definiciones también colectivas dentro de cada territorio para fortalecer las acciones como. Y no recordemos que la afectación no solo es para los indígenas, ¿no? Esto es una afectación a nivel de toda la ciudadanía, porque si nosotros salimos a comprar un pan, ya nos suben el precio, ¿sí? Ahora el tema del gas mismo, si bien es cierto, nos dicen que en la distribuidora no está subido el precio, pero al momento que van a los domicilios ya nos están diciendo el costo cuesta un poco más. Entonces todo eso también ya es una afectación para las familias, y cuando no estamos reconociendo estas afectaciones, estamos apoyando a los grandes poderes como siempre, y nos quedaremos en silencio. Hola, Cotacachi, buenos días. Partiendo de que la afectación involucra a varios sectores, ¿algún representante de transporte, llámese Cooperativa Cotacachi, Cooperativa 6 de Julio, han conversado con ustedes? ¿Han tenido algún tipo de acercamiento con ustedes? El día de ayer estuvieron invitados, escucharon las resoluciones. También recordemos que el tema de los transportes, si bien es cierto, en este momento creo que llegaron a unas negociaciones con el gobierno nacional, que al inicio estaban con un bono de 1,000 y ahora creo que están en los $2,000, pero recordemos que esos solo son una duración hasta diciembre, y posteriormente ¿qué va a pasar? Va a subir el precio del pasaje, y lamentablemente le están devolviendo las competencias a los gobiernos autónomos, en la cual hay lamentablemente va a recaer a los gobiernos
descentralizados, y ahí la exigencia o los conflictos que se van a generar van a ser a nivel de territorio. Entonces todo eso hay que analizar a nivel de toda la colectividad, a nivel de todos los ciudadanos que caminamos, que hacemos uso del transporte público, que esto va a ser una afectación. No en este momento, posible, ya posteriormente en el siguiente año vamos a tener estas afectaciones. Y también en este análisis y reflexión justamente va a coincidir con el tema de las consultas populares también, que justamente van a terminar, coincide con la consulta y termina el tema de estos bonos de transporte también. Entonces todo eso debemos analizarle como ciudadanas y ciudadanos, y esto, como menciono, no es solo de un sector, de una comunidad, sino también afecta a toda la ciudadanía y a toda la población ecuatoriana que estamos día a día caminando, día a día en el campo, viendo, subsistiendo y produciendo el alimento para la parte rural sobre todo, y urbana. Una pregunta adicional, bueno, dos. La primera, en las resoluciones tenemos que ustedes van a solicitar a los comercios que también se sumen a esta acción. ¿Cómo sería lo que van a hacer los comercios? ¿Se van a cerrar? ¿Los van a citar si quieren? ¿O cómo va a ser? Y también adicional eso, vamos a empezar el día domingo, dicen, ¿cierto? En la organización. ¿Cuántos días durarán esto? Estamos indicando en la resolución que sería de manera indefinida. Y lo otro, el tema de los comercios, sí, justamente ha sido uno de los puntos, los comuneros, en la cual han manifestado. Nosotros en resistencia y otros aprovechándose de las ventas. Entonces, en ese sentido, hemos solicitado que se sumen también a este espacio de lucha, que, como sigo mencionando y repetitivamente, que no es solo de un sector, sino de todos los sectores que estamos afectados. Tenemos preguntas de parte de nuestros seguidores de APAC TV, nos preguntan por qué no hacen a partir de hoy, sino hasta el domingo las movilizaciones. De hecho, bueno, tuvimos algunas resoluciones y propuestas también. Dentro de las propuestas, nuestros cabildos mencionaron lo primero. Muchos de nuestros compañeros y compañeras se encuentran fuera de las comunidades. En ese sentido, solicitan ellos también, en el momento que retornen ya de las ciudades o donde están en los lugares de trabajo, hacer una asamblea los fines de semana, y con eso ya igualmente ellos coordinar y tener el respaldo respectivo como dirigentes, como presidentes de las comunidades. Por eso fue estas decisiones. Hubieron propuestas desde hoy, mañana, pero de manera colectiva y unánime fue la decisión de esta manera. Si no hay más preguntas, damos por finalizada la decisión colectiva que se ha tomado en asamblea, como tiene que ser, con todas nuestras bases. Viva Gualmicuna.